Mushoku Tensei, la reencarnación de un desempleado. Volumen 4. Historia paralela, encuentros fortuitos, historia extra. Roxy Migurdia, la mujer que fue la maestra de Rudeus, terminó su viaje por mar en la ciudad de Puerto del Viento en el continente demoníaco. Ella se detuvo de golpe tan pronto como desembarcó. El paisaje del Puerto del Viento era muy parecido al del puerto de Sant, la ciudad más al norte de Milis. Incluso aquellos posando sus ojos en él por primera vez serían recibidos por una sensación de déjà vu. Sin embargo, un déjà vu no fue exactamente la razón por la que Roxy se detuvo. Fue porque había una clara diferencia en el aire de aquí comparado al del continente de Milis. Ha pasado mucho tiempo, pensó ella. La nostalgia emergió desde lo profundo de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que ella estuvo aquí? Deben haber pasado alrededor de 15 años. Ahora que ella lo pensaba, comprendió cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a envidiar a los humanos y huyó de su aldea. Cuando en ese entonces llegó a Millition, la capital del continente de Milis, y comió las delicias preparadas por los humanos, ella estuvo sorprendida de que pudiera existir comida tan deliciosa en el mundo. Ella entonces decidió que nunca más comería comida del continente demoníaco, y que tampoco regresaría. Si tengo que decirlo yo misma, una idea demasiado ingenua, pensó ella. A decir verdad, ella no había regresado desde que cambió el continente de Milis por el continente central, y ni siquiera había considerado regresar. Había demasiadas cosas en el continente central. Todo lo que ella veía ahí era refrescante y emocionante, y antes de darse cuenta ya había vivido en el continente central casi el mismo tiempo que había vivido en el continente demoníaco. Durante todo ese tiempo, el continente demoníaco nunca se cruzó por su mente. Ni siquiera cuando fue a explorar laberintos y enfrentó la muerte se detuvo a pensar en los padres que había dejado atrás en el continente demoníaco. A pesar de eso, ahora ella había regresado. Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pensó ella. Roxy. Nos vamos. Mientras ella estaba ahí de pie, una mujer le habló. Las orejas de la mujer sobresalían de una melena de cabello dorado llamativo, el color del pan recién horneado. Ella era una elfa, una alta y delgada con una cadera pequeña y un trasero voluptuoso. El corazón de Roxy se llenó de envidia cuando vio a la mujer a la distancia. No había nada que pudiera hacer al respecto, así eran los elfos, pero ella todavía deseaba poder tener un cuerpo como ese. Y si bien sus bustos eran similares, la mujer elfo tenía un cuerpo bien balanceado y era hermosa, mientras que Roxy era plana e infantil. Sí, ya voy. Un suspiro salió de sus labios. El nombre de esa magnífica mujer era Elinalice Dragonroad. Ella era una elfa guerrera, una vanguardia en las líneas frontales. Ella usaba un escudo y un estoque, el cual utilizaba principalmente para realizar ataques perforadores. Sus habilidades eran tan magníficas como su apariencia. Un estoque no era un arma común dentro de los aventureros. En el reino de Asura, era usado por los nobles durante los duelos, y en la región norte era usado por los guerreros cuando estaban completamente vestidos de armadura. El que tenía Elinalice era un objeto mágico encontrado en las profundidades de un laberinto. Era más resistente que la mayoría de las espadas y de un solo balanceo podía crear un vacío de viento que podía cortar a 3 metros de distancia. El escudo también era un objeto mágico con la habilidad de mitigar cualquier ataque recibido. Oh, tierra firme, es tierra firme. Un enano anciano salió tambaleándose del barco desde detrás de Roxy. Su armadura pesada sonaba y su barba cruda se agitaba mientras él se aferraba a su bastón, con su rostro horriblemente pálido. Su nombre era Talhan. Formalmente, él era conocido como Talhan de la dura cumbre de la gran montaña. Él tenía la estatura de Roxy, con más del doble de peso. Este hombre, con su barba cruda y armadura pesada sobre todo su cuerpo, era un mago. ¿Por qué un mago usaría tal armadura? Incluso Roxy se lo preguntó al principio. Pero Talhan era lento y su agilidad era inexistente. Si una bestia lo atacaba, él no tenía ninguna forma de evitarlo. Sin embargo, con una armadura tan gruesa protegiéndolo, él podía usar magia desde las líneas frontales. Talhan-san, ¿estás bien? ¿Debería lanzar magia de sanación sobre ti? No, no es necesario. Él sacudió su cabeza de atrás hacia adelante impulsando su lento cuerpo hacia el frente. Él normalmente era un poco más ágil que esto, pero se había mareado durante el viaje y eso lo había debilitado. Elinalice puso su mano en sus caderas y se quejó. ¿En serio? ¡Qué patético! Es solo un barco. El rostro de Talhan se puso rojo de la ira. ¿Tú, qué acabas de decir?
Estos dos eran rápidos para comenzar a pelearse de la nada, así que dependía de Roxy intervenir. Por favor, discutamos acerca de esto más tarde. Elina-Lise-san, no tienes que quejarte por todo. Algunas personas están predispuestas a marearse. Roxy había conocido a estos dos en la ciudad de Puerto del Este en el reino del Rey Dragón. Ellos dos estaban peleando en el gremio de aventureros, y al principio, Roxy los había ignorado. Sin embargo, ella intervino cuando escuchó en medio de su pelea que estaban buscando a personas que habían desaparecido de la región de Fitoa y que estaban planeando viajar hacia el continente demoníaco. Ninguno de ellos conocía bien la geografía del continente demoníaco y como resultado tenían opiniones opuestas. Talhand argumentaba que deberían ir hacia el continente Vegarit ya que conocían el lugar o la parte norte del continente central. Elina-Lise, por otro lado, dijo que aún podían buscar personas incluso si no conocían el camino y que siempre podían contratar a alguien una vez que llegaran. Y ahí estaba Roxy, lidiando sola con su ansiedad, siendo una nativa del continente demoníaco. Era como si hubiera estado destinada a conocerlos. Mientras su conversación continuaba, ella descubrió que eran antiguos miembros del grupo de Paul y Zenith. Su nombre era Colmillos del Lobo Negro. Roxy había escuchado de ellos. Ellos fueron uno de los grupos más famosos de todo el continente central, un grupo disparejo lleno de miembros con una o dos peculiaridades que circulaban por la ciudad. Ellos ascendieron al rango S en pocos años y se separaron poco después, pero Roxy los recordaba bien. Aún así, ella nunca supo que Paul y Zenith habían sido miembros del grupo Colmillos del Lobo Negro. Ella no pudo ocultar su sorpresa. Y ellos dos estuvieron tan sorprendidos como ella. Después de todo, ella era Roxy Migurdia, bien conocida por las personas como la maga de agua de nivel real, una chica joven de cabello azul que provenía del continente demoníaco. Ella había entrado a la Universidad de Magia y dentro de algunos años obtenido el título de maga de agua de nivel santo, y después conquistado un laberinto a las afueras del reino de Sirone de 25 pisos de profundidad. Después de eso, ella ocupó el asiento como uno de los magos de la corte del reino de Sirone. Un juglar cantaba historias sobre sus primeras aventuras, convirtiéndolas en versos que esparcieron aún más su nombre. Era una historia acerca de cómo una maga joven dejó su hogar, se encontró con 3 aventureros novatos y viajó alrededor del continente demoníaco antes de partir hacia el continente de Milis. Su nombre no aparecía en los versos. Sin embargo, los aventureros que conocían la canción reconocían que era Roxy a partir de su descripción. Llamarlos a ellos 3, Roxy, Elina-Lise y Talhand, un grupo de espíritus semejantes habría sido exagerado, pero era verdad que sus objetivos coincidían. Roxy se dirigía hacia el continente demoníaco en busca de Rudeus, mientras que los otros dos estaban honrando la solicitud de Paul de buscar a los miembros de su familia. Y así, formaron un grupo y se dirigieron hacia el continente demoníaco. Ellos abordaron un barco con el continente de Milis como su primer destino. Ahí, en la ciudad de Puerto del Oeste, usaron una enorme cantidad de dinero para comprar caballos Sleipnir y un carruaje. Un gasto enorme, pero un problema insignificante dado el tamaño de sus objetivos. Ellos evitaron la capital sagrada Millision, ya que los otros dos no se llevaban muy bien con Paul. Ambos además tenían una mala reputación dentro de sus respectivas razas, así que se mantuvieron alejados del asentamiento de la montaña del Wyrm-Azul donde residían los enanos, como también del asentamiento de los elfos en el Gran Bosque. En cambio, ellos se dirigieron directamente al puerto de Sant. De acuerdo al par, la temporada de lluvias pronto llegaría al Gran Bosque, así que debían moverse rápido mientras podían. Pero debido a la forma en que forzaron a los caballos a moverse constantemente, incluso de noche, parecía que no querían estar un segundo más en el continente de Milis del que fuera necesario. Roxy asumió que la razón real era que ellos simplemente no querían regresar a casa. Cualesquiera fueran sus razones, ellos llegaron al continente demoníaco en un tiempo récord, así que Roxy no podía quejarse. Primero vamos hacia el gremio de aventureros, propuso Roxy, y los 3 caminaron en esa dirección. El gremio siempre era la primera parada para los aventureros. Espero que sea un lugar agradable. Roxy hizo una mueca ante las palabras de Elina-Lise. Los elfos pueden parecer puros, pero ella amaba a los hombres. Era difícil de imaginar con esa figura, pero probablemente había tenido muchos hijos. De acuerdo a ella, todo esto era parte de una maldición que había recibido, pero a ella no parecía molestarle en lo absoluto. De hecho, ella en cambio parecía disfrutarlo. Roxy no podía creerlo. Elina-Lise-san, no vinimos a buscar hombres. Ya lo sé. No, estás mintiendo, se quejó Roxy. Elina-Lise puede no haber tenido ningún problema con su supuesta maldición,
pero Roxy deseaba que ella pensara en el grupo con el que viajaba. Estaba bien que el Inalí hiciera lo que quisiera en su tiempo libre, pero esto era una emergencia. Además, si ella terminaba embarazada, solo retrasaría su viaje aún más. Desearía que te contuvieras un poco, pensó Roxy. Quizás deberías conseguir 1 o 2 hombres para ti, no puedo hacer eso. Quizás si fuera tan hermosa como tú, pensó Roxy amargamente. Desafortunadamente, ninguno de los hombres en los que Roxy se había interesado la vieron como una mujer. Ella era popular con los niños, pero no tenía suerte cuando se trataba de hombres. El gremio de aventureros del continente demoníaco tenía un aire único comparado a su contraparte del continente central. Muchas razas diferentes estaban juntas para formar grupos. Cuando Roxy entró, ella vio a un grupo que claramente eran principiantes. 3 jóvenes, todos vestidos como guerreros. Ellos se aproximaron a ella tímidamente. ¿Te gustaría formar un grupo con nosotros? Roxy sonrió incómodamente ante su petición. No, como puedes ver, ya estoy en un grupo. Los 3 sonrieron amargamente ante su negativa antes de retirarse. No era la primera vez que ella había sido invitada a un grupo de esta forma, se lo habían pedido numerosas veces grupos de 3 jóvenes. El juglar le había dicho que escribiría canciones sobre ella, pero nunca esperó volverse así de famosa. Mira nada más, Roxy. Después de todo recibiste una invitación de esos chicos lindos. El Inalí le dio una palmadita en la espalda. Esto pasaba frecuentemente. Roxy no se iba a molestar en responderle. Ella no era una niña. Nuestros rangos son demasiado distantes. De todas formas, no podríamos formar un grupo. Roxy actualmente estaba en el rango A. Los niños descritos en la canción del juglar eran en promedio solo del rango de nadie superior al rango B se había acercado a ella. La primera vez que ella recibió una de estas invitaciones de grupo, ella alardeó acerca de ser el personaje principal en estas canciones, solo para descubrir que en realidad no mencionaban su nombre, y por lo tanto terminando avergonzada. Era un recuerdo que ella preferiría olvidar. Ella nunca imaginó que el juglar fallaría en reconocer su raza. En cambio, él asumió erróneamente que solo tenía 12 años y que se había convertido en una aventurera de rango A en solo 2 años. No solo eso, sino que la versión actual de la canción era tan exagerada que decía que ella viajó por el continente demoníaco y se convirtió en una aventurera de rango A en solo 1 año. No te engañes, pensó Roxy. En realidad, le tomó alrededor de 5 años llegar al rango A. Con el continente demoníaco como su base de operaciones, ella ascendió al rango B en 3 años. Después de eso, pasó 2 años cambiando de grupo en grupo. Aunque ese aún así fue un ascenso rápido. Si ella fuera a comenzar de nuevo desde el rango F, podría ser capaz de obtener un rango A en un solo año, pero un grupo de niños sin experiencia nunca podría lograr eso. Pudiste haberlos forjado en hombres que fueran de tu gusto. ¡Qué desperdicio! Las palabras de Inalí gatillaron un recuerdo de los primeros 3 aventureros novatos que se le habían acercado en ese entonces. Ellos se hacían llamar la pandilla de Ricarizu, 3 jóvenes que la ayudaron después de dejar la aldea Migurd, cuando ella no era más que una campesina que no podía diferenciar la izquierda de la derecha. Uno de ellos era bastante sarcástico, siempre inventando mentiras, pero realmente bueno cuidando personas. Otro amaba maldecir a las personas y tenía una boca sucia, pero también era muy determinado. El tercero era increíblemente listo y aquel que mantenía unido al grupo. Él murió durante su viaje. Su grupo se había disuelto cuando llegaron al puerto del viento, pero aún así ella se lo preguntaba. ¿Los otros 2 estaban con vida y bien? Luego de recorrer el continente central, ella entendió lo duras que eran las condiciones en el continente demoníaco. Había una gran probabilidad de que ellos ya estuvieran muertos. Nocopara y Blas. Espero que estén bien. Ella se descubrió riendo cuando pensó eso. Habían pasado 20 años. Los 2 no tenían vidas particularmente largas, así que deben haberse retirado hace mucho tiempo. La única que seguía igual era ella. Dejemos la nostalgia para otra ocasión, decidió ella, cortando de golpe su recuerdo. Ella estaba aquí para encontrar a Rudeus o su familia. Muy bien, comencemos a reunir información, le propuso Roxy a los otros 2, y comenzó a revisar el interior del gremio. A partir de la información que habían reunido, ellos descubrieron que Fin del Camino estaba en esta ciudad, parte de un grupo nuevo y ascendente de aventureros que rápidamente se habían ganado un nombre. Fin del Camino. No existía ninguna persona en el continente demoníaco que no conociera ese nombre.
Los super eran considerados particularmente peligrosos, bestias que se concentraban principalmente en niños. Cuando Roxy era solo una niña, su madre frecuentemente la amenazaba con ese nombre. Si no te comportas, fin del camino vendrá a llevarte, ella siempre diría. Ellos regresaron a la posada. El rostro de Roxy se oscureció una vez que juntaron toda la información que tenían acerca de este fin del camino. Es un poco difícil de creer. ¿Qué parte? Es difícil creer que alguien en su sano juicio pretenda ser fin del camino. ¿Qué cosa acerca de fin del camino era tan aterradora, el hecho de que tal grupo existiera? Aquellos en el continente central no lo sabían, pero el nombre definitivamente se refería a alguien ahí afuera. Por supuesto, Roxy nunca los había visto con sus propios ojos, pero todos los rumores que había escuchado eran aterradores. Ellos eran las criaturas más aterradoras en el continente demoníaco. El gremio de aventureros nunca había registrado sus nombres exactos por miedo a las represalias, pero si hubiera una misión de exterminio de esos demonios, de seguro sería clasificada como S. Era la clase de trabajo que inmediatamente subiría al rango S a cualquier aventurero que lo completara. Yo tampoco tengo ni la menor idea, dijo el Inalice. De acuerdo a la información que ella había reunido, el hombre que clamaba estar con fin del camino era un hombre de tez blanca, calvo, y que portaba una lanza. También se decía que era muy apuesto. Ya que dicen que es un sujeto apuesto, ¿por qué no lo invito a mi cama para conseguir algunas respuestas? Talhan puso mala cara y escupió con desdén. Esa información es inútil. De acuerdo a lo que Talhan había reunido, fin del camino era un grupo de 3 personas. Se referían a ellos mismos como perra rabiosa Eris, perro guardián Ruiger, y domador de perros Ruiger. Los últimos 2 eran hermanos. La perra rabiosa tenía el cabello rojo, el perro guardián era un hombre alto, y el domador de perros era un enano. La perra rabiosa usaba una espada, el perro guardián usaba una lanza, y el domador de perros usaba una vara que aparentemente era un objeto mágico. No tenían una reputación particularmente buena. La perra rabiosa pierde la calma rápidamente y el domador de perros no ha hecho nada más que cosas malas. Aparentemente, el perro guardián no es un mal sujeto. Ama a los niños, tiene un fuerte sentido de la justicia y se rehúsa a hacerle la vista gorda al mal. Esa es una apreciación bastante extraña, pensó Roxy. Tal vez el mismo grupo había esparcido los rumores. Si un grupo de delincuentes hacía algo bueno, se extendería como un incendio. Aparentemente, no solo eran violentos, sino que también se jactaban de eso. Son un grupo peligroso. Asegurémonos de alejarnos de ellos. Sí, estuvo de acuerdo el enano. No necesitamos atraer la atención de sujetos como esos cuando se supone que estamos en busca de personas. Muy bien, entonces continuemos con el asunto principal, dijo Roxy, guiando la conversación. Su propósito al dirigirse al gremio de aventureros no había sido reunir información acerca de fin del camino. ¿Había algún rumor acerca de personas de la región de Fitoa? Ninguno, dijo Talhan. No, no oí ninguno, dijo el Inalice. Quizás llegamos demasiado tarde, pensó Roxy. El continente demoníaco no era la clase de lugar fácil en el que uno pudiera sobrevivir ser teletransportado sin el equipamiento adecuado. Era una tierra donde sobrevivir un solo año probaba ser difícil incluso para los locales. Además, ya había pasado un año desde el incidente de desplazamiento de la región de Fitoa. Aquellos que fueron teletransportados bien podrían estar muertos. Los que nos preocupan más son los miembros de la familia de Paul. Así que Zenith, Lilia, Aisia y Rudeus. Roxy les había enseñado a Talhan y el Inalice cómo podían identificar a cada uno de ellos. Aisia era la única de la que no tenía información precisa, ya que ella solo la conocía a través de las cartas de Rudeus. Bueno, Zenith debería estar bien, dijo el Inalice. No hay duda de ello. Ambos conocían a Zenith, así que no estaban preocupados por ella. Roxy, por otro lado, no sabía lo fuerte que era Zenith, pero confiaba en estos antiguos miembros de Colmillos del Lobo Negro que creían en sus capacidades. Si el Inalice y Talhan pensaban que Zenith estaría bien, entonces ella estaría bien. Rudeus también destaca, así que deberíamos ser capaces de encontrarlo inmediatamente. Roxy recordó el abrumador talento que su pupilo de 5 años había demostrado. Él de seguro sería un tema de conversación sin importar en dónde estuviera. Zenith y Rudeus serían los más fáciles de encontrar si ellos reunían más información. También tenían la fuerza para sobrevivir en el continente demoníaco siempre y cuando hubieran aterrizado en algún lugar cerca de la civilización. Fue por eso que ellos le dieron prioridad a reunir información de Lilia y Aisia desde un comienzo.
Fijemos una fecha límite. 2 días para reunir tanta información como podamos acerca de Lilia y Aisia, y después en el tercer día nos prepararemos para dirigirnos hacia otros asentamientos en el área. ¿Les parece un buen plan? ¿No es muy poco tiempo? Roxy sacudió su cabeza ante las palabras de Elinalice. Hay una gran probabilidad de que ya estén muertos, y el continente demoníaco es enorme. Atravesaremos rápidamente las ciudades más grandes y pondremos solicitudes acerca de personas perdidas en cada gremio por el camino. El reino de Asura cubriría los costos incurridos por la búsqueda de los residentes de la región de Fitoa. Siempre y cuando su grupo pusiera solicitudes en cada gremio, la recompensa por misión cumplida sería entregada por el reino de Asura, así que podía dejar eso en manos de los aventureros. No era un proceso automático, ya que el gremio requería que alguien firmara la solicitud antes de publicarla. Por otro lado, si el gremio no publicaba esas solicitudes, entonces el reino de Asura no tenía ninguna razón para pagarle al gremio. Roxy se sentía genuinamente irritada por la forma atroz en la que el reino de Asura estaba manejando un desastre de tal escala. Eran un poder importante, por lo que pensó que ellos deberían estar realizando acciones más proactivas. A decir verdad, las únicas personas realmente participando en los esfuerzos de búsqueda eran Paul y aquellos cercanos a él. En otras palabras, solo aquellos afectados por el desastre. Parece que todo eso acerca del poder del reino de Asura siendo corrupto era más que solo un rumor, pensó ella. Era el país más longevo del mundo, así que todavía estaba firme incluso mientras sus tradiciones y poder se deterioraban. Muy bien, mañana estaremos ocupados reuniendo información. Bien, hagámoslo. Entendido. Roxy no era del tipo de pensar demasiado las cosas. Sin importar dónde estuviera, ella nunca desperdiciaba el tiempo. Ella siempre terminaba las cosas rápidamente y luego se iba. Esa parte de su personalidad apareció cuando ella le enseñó a Rudeus su técnica especial y luego inmediatamente se marchó una vez más. Tomar decisiones rápidas era su fuerte, pero también parte del por qué Rudeus la veía como una cabeza hueca. Otros también se lo habían dicho, pero Roxy aún así lo consideraba una fortaleza. Era por eso que ella se decidió a poner una solicitud en el gremio en el primer día, buscar por los alrededores en el segundo, y partir en el tercero. Un calendario rápido y conciso. Si se quedaban por una semana, los resultados pueden haber sido un poco diferentes. En el segundo día, la curiosidad de Roxy sacó lo mejor de ella y fue a ver lo que estaba tramando fin del camino. Su grupo destacaba, así que fue fácil encontrarlos. Un par estaba entrenando de forma diligente en la playa. Tal como decía su información, uno era un hombre alto y calvo mientras la otra era una chica de cabello rojo. Ella usaba una espada en ambas manos con gran destreza y balanceándola a una velocidad aterradora mientras que el hombre calvo desviaba los ataques con facilidad. Su información decía que fin del camino era un grupo de 3 personas con una persona alta y 2 pequeñas. Parece que el domador de perros no está con ellos, pensó ella. El perro guardián y la perra rabiosa continuaron con su intercambio de ofensiva y defensa a alta velocidad. Tal vez intercambio no era la palabra correcta, dado que el perro guardián simplemente desviaba los ataques de la perra rabiosa, pero las técnicas que él usaba estaban más allá del nivel de Roxy. Roxy los observó desde lejos, oculta detrás de la sombra de una roca. Era casi como si esto fuera béisbol profesional y que ella era la hermana mayor de un lanzador que usaba bolas de magia como su arma en batalla. Ambos eran fuertes, incluso para Roxy, quien había viajado por el mundo como una aventurera. Esa no era la fuerza que podía ser adquirida solo a través de técnica. Después de todo podría ser bueno hacer contacto con ellos. Tan pronto como ella pensó eso, el perro guardián miró hacia atrás. Ah. Ella sintió que sus ojos se encontraron. Su mirada fue tan intensa que le provocó a Roxy una sensación de terror inexplicable. Lo suficiente como para hacerle creer que ella era una presa siendo cazada. Roxy se fue del lugar inmediatamente. Ruigert sintió su presencia desde el comienzo. Él no estaba seguro de lo que ella quería o si solo estaba observando. Cuando miró casualmente en su dirección, él vio el rostro de la chica observando desde detrás de una roca. No, no es una joven, comprendió él. Era una mujer migurda adulta. Él no estaba seguro de un vistazo, pero no había forma de engañar al tercer ojo de Ruigert. Él no reconocía su presencia, pero también había más de un asentamiento migurd. Él supuso que ella probablemente solo estaba observando por curiosidad, pero cuando miró hacia atrás, ella se dio la vuelta y se fue corriendo. ¿La asusté?, se preguntó él. Él había bajado su guardia momentáneamente, por lo que Eris arremetió.
Fue un ataque con un gran poder detrás. ¡Gu! Después de intercambiar 3 golpes, Eris golpeó a Ruigerd en la parte trasera de su mano y le hizo soltar su espada. Sí. Lo hice. Lo hice, cierto. Sí. Eris levantó ambas manos de la alegría. Últimamente, sus habilidades estaban comenzando a tomar forma. En el futuro ella de seguro sería un buen espadachín, pero ahora mismo todavía era inexperta. Si se confiaba demasiado ahora mismo, podría provocar un desastre en el futuro. Él no había planeado dejarla ganar una lucha por un tiempo, pero esa chica Migurd había llamado su atención y bajó su guardia por un momento. Ruigerd dejó salir un suspiro, lo suficientemente débil para que Eris no fuera capaz de escucharlo. Roxy miró hacia atrás innumerables veces mientras regresaba corriendo hacia la posada. Todo el tiempo, ella estuvo preocupada de que estuviera siendo seguida y que un ataque pudiera llegar. Si fuera a luchar contra alguien de ese calibre, necesitaría preparar un cristal mágico. Ella incluso podría necesitar un círculo mágico dibujado en un pergamino. No parecía que ellos fueran a atacar solo porque ella los estaba observando, pero si estaban lo suficientemente locos como para llamarse fin del camino, Roxy quería estar preparada. ¡Ah! Sí. Justo ahí. Más fuerte, más fuerte. Roxy se sintió exasperada cuando escuchó los gemidos provenientes de la puerta de Elinalice. Ella ni siquiera se había molestado en reunir información, simplemente encontró a un hombre para traerlo a la posada y poder divertirse. En serio. Roxy había escuchado de Talhand acerca del hábito de Elinalice de traer hombres a su habitación. Sin importar sus circunstancias, Elinalice siempre caería por algún hombre que se encontrara y pasaría la noche con él. Eso incluía su tiempo en el puerto de Sant. De acuerdo a Talhand, ella incluso hizo esto cuando estaban en lo profundo de un laberinto. La mujer no tenía principios. Al mismo tiempo, Roxy se sintió un poco aliviada. Ella se habría sentido indefensa si hubiera estado sola. Siempre y cuando Elinalice estuviera en la habitación contigua, ella podría prepararse para la batalla y esperar por ella. Una vez que la elfa hubiera terminado, Roxy la jalaría de la oreja y se la llevaría para reunir información juntas. De esa forma ella también podría mantener vigilada a la elfa, matando efectivamente 2 pájaros de una sola pedrada. A pesar de que dudo que ellos vengan a la posada, pensó Roxy, mientras entraba a su habitación a realizar los preparativos de batalla. Las paredes no eran particularmente delgadas, pero aún así podía escuchar los gemidos de Elinalice atravesándolas. Escucharlos ponía de humor a Roxy. No, no lo hagas, pensó ella, agarrando su mano derecha con su izquierda justo cuando se estaba moviendo hacia abajo por reflejo. Ella no tenía el lujo del tiempo para eso ahora mismo. Han estado en eso por bastante tiempo, pensó ella cuando habían pasado 3 horas. Roxy había seguido esperando tranquilamente. No parecía haber final a la vista para la diversión de Elinalice. Es más, tampoco había señales de que fin del camino fuera a atacarlos. Roxy se sintió como una idiota. No solo ella no podía hacer lo necesario, sino que tampoco podía expresar su frustración hacia Elinalice por ser tan egoísta. Era especialmente indignante ya que, a diferencia de la elfa, Roxy estaba mostrando autocontrol y diciéndose a sí misma que no había tiempo para eso. Cuando su ira alcanzó su límite, Roxy finalmente atravesó de golpe la puerta de Elinalice. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir con esto? Se supone que estemos reuniendo. Oh, vaya. ¿Roxy? ¿Cuándo regresaste? Ah, Había 5 hombres en el medio de la habitación. ¿Te gustaría unirte? Había un fuerte hedor masculino. Todos los hombres tenían sonrisas vulgares y Elinalice estaba montada sobre uno de ellos, viéndose como si estuviera en el cielo del placer. El hecho de que hubiera varias personas y que todos ellos consintieran esto estaba más allá de la comprensión de Roxy. ¿Qué? La escena ante ella era tan incomprensible que Roxy no pudo procesarla. ¡Ah! Roxy dejó salir un grito en vano mientras salía corriendo de la habitación. Ella entró rápidamente en la adyacente, completamente sin aliento y tomó su vara. Oh, espíritus de las magníficas aguas, yo le suplico al príncipe del trueno. Con tu majestuosa hoja de hielo, asesina a mi enemigo. Disparo de hielo. La posada terminó parcialmente destruida. Ellos partieron de la ciudad al tercer día. Apenas habían logrado reunir información después de todo lo que pasó y olvidaron poner una solicitud en el gremio. Además, destruyeron una posada, lo cual les costó una suma considerable. Todo esto es culpa de Elinalice-san.
No puedes culparme. Estaba en un callejón reuniendo información cuando ellos se acercaron a mí con su apasionada propuesta. Aún así, había cinco personas, ¿sabes?, se quejó Roxy. Lo entenderás algún día. Una aventurera fuerte y hermosa como yo siendo ultrajada y tratada como un juguete sexual por 5 matones, solo pensar en ello es suficiente para dejarme embarazada. No quiero entenderlo. Cuando Roxy estaba en la Universidad de Magia, ella todavía era una niña y no entendía el encanto de tener un amante o estar casada. La primera vez que pensó en que quería algo así fue cuando vio lo íntimos que eran Paul y Zenith. En ese momento fue cuando finalmente decidió que quería lo mismo para ella. Aún así, ¿cómo? Se había preguntado en ese entonces. Después ella recordó lo que una compañera de universidad le había contado. Esa compañera había conocido a su esposo en las profundidades de un laberinto. Pasar por momentos difíciles y la forma en que lo superaron llevó a su matrimonio. Eso es, pensó Roxy. Si voy a un laberinto, yo también debería ser capaz de encontrar pareja. Esa fantasía se hizo más y más grande dentro de su cabeza. Ella de alguna forma se encontraría con alguien alto, apuesto y bien vestido, un humano joven con un encanto juvenil, en las profundidades de un laberinto, y él la salvaría. Después ambos combinarían su fuerza para escapar, y al hacerlo, su amor brotaría y florecería. El joven descubriría que uno de sus amigos había muerto, y Roxy lo consolaría. Esa sería su primera noche juntos. Cuando ella realmente hizo el viaje dentro de un laberinto, esas fantasías fueron destruidas. Un laberinto era un lugar duro, y los aventureros que entraban en uno eran mayores. La única persona de apariencia joven era la propia Roxy. En el 5.º piso ya no se veían aventureros solitarios. Para el 10.º piso ella comprendió que las cosas eran lo suficientemente difíciles como para decidir que necesitaba reunir un grupo, pero las personas se burlaron de su apariencia infantil y se rieron de ella innumerables veces. Roxy se decidió luego de eso y continuó avanzando a pie. La estupidez de la juventud. Ella estuvo cerca de la muerte varias veces, pero fue lo suficientemente fuerte como para escapar de sus garras. Ella nunca quería volver a repetir eso. Bueno, de todas formas, tienes que comenzar encontrando a tu primer hombre. ¿Qué dices? La próxima vez, ambas podríamos. Absolutamente no. El sueño fue destruido. Aún así, ella se aferraba a una esperanza. Tal vez era imposible para ella encontrar a un buen partido en las profundidades de un laberinto, pero todavía podía enamorarse de la forma normal y tener una boda normal. Mientras tanto, ella no tenía absolutamente ninguna intención de entregarle su cuerpo a un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía solo porque el Inalice logró convencerlo. Además, no tengo tiempo para todo eso. Al menos, Roxy decidió que estaría mejor sola mientras recorría el continente demoníaco. Así fue como Roxy cometió su primer error y comenzó su aventura a través del continente demoníaco.